Anatomía del alma, capítulo 3, parte 2, título Dios y el alma humana. El Ari, Rabbi Itzhak Luria, explica que estos 5 niveles del alma, o también como se le conoce en Kabbalah práctica como tetragramatón, corresponden a los 5 niveles del alma. Entonces vamos a ver, según el Etz Haim, dice, el alma es de hecho una unidad conectada al Dios único, aunque graduada en diferentes niveles que representan los diferentes aspectos de su relación con el cuerpo. Entonces aquí dice que son 5 partes, en orden descendente. La parte más alta del alma se llama Yehidá, que la Yehidá es básicamente la esencia única y singular. Luego de la Yehidá, el nivel que sigue hacia abajo es el Hayá. Hayá es la esencia viviente. Luego en el nivel más abajo, la Neshama, el alma divina. Luego más abajo el Ruach, que es lo que se conoce como espíritu. Y por último el Nefesh, que se le conoce como alma residente o también como alma animal. Entonces ahí está, los 5 niveles del alma, de arriba hacia abajo, sí. Yehidá, Hayá, Neshama, Ruach y Nefesh. Estos niveles también corresponden, dice Rabbi Nachman, a los 5 niveles de los universos que se les conoce como hombre primordial o Adam Kadmon, que son Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiyah. Entonces Adán y Asiyah. Entonces Adán Kadmon viene a ser Yehidá. Atzilut vendría a ser Hayá. Bria vendría a ser Neshama. Yetzirah vendría a ser Ruach. Y Asiyah, pues Nefesh. Donde Adán Kadmon se le conoce como hombre primordial y es un estado que no conocemos ni lo conoceremos en esta dimensión de 3 dimensiones y 5 sentidos. Atzilut se le conoce como cercanía o emanación. Bria se le conoce como creación. Y Yetzirah se le conoce como formación y Asiyah como acción o terminación. Todos estos grupos de 5 pueden ser descritos en términos de sus paralelos en el nivel humano. La voluntad más interna de una persona corresponde al ápice de la Yud. Yehidá y Adán Kadmon corresponde ya al resto de la Yud. Hayá y Atzilut. El proceso de pensamiento corresponde a la G, Neshama y Bria. El habla y la comunicación son paralelos a la letra Vav, Ruach y Yetzirah. Y las acciones finales corresponden a la letra G final, que es Nefesh y Asiyah. Entonces aquí estamos viendo, explicándole un poco más al detalle, cómo se posiciona el nombre Yud Hei Vav Hei dentro del universo, dentro del alma y dentro de la manifestación humana. Entonces, tengamos eso en mente, Yud Hei Vav Hei. Y acordémonos que la Yud se divide en 2. Se divide en la puntica de la Yud y el cuerpo de la Yud. Entonces, el ápice o la puntica de la Yud corresponde a Adán Kadmon, a Yehidá, y en el ser humano es la voluntad que todos tenemos. O sea, la voluntad interna que nos lleva a hacer lo que hacemos. Luego viene el cuerpo de la letra Yud, que corresponde a Atzilut, al alma de Hayá y a la mente. La mente está el resto de la Yud. Luego está la letra Hei, que es el mundo de Bria, la Neshama, y el pensamiento. Aquí hace una diferencia entre mente y pensamiento, que no es lo mismo. El pensamiento es el resultado del proceso que hay en la mente, que recordemos que tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. Y el trabajo de esas dos fuerzas dentro de la persona es lo que da como los pensamientos. Los pensamientos que nosotros tenemos son ese resultado de nuestra mente consciente y de nuestra mente inconsciente. Ahora vamos a la Vav. La Vav es el mundo de Yetzirah,
el ruaj, y en el ser humano es el habla. La capacidad de hablar la gobierna el ruaj. Y por último, la letra Hei corresponde con el último mundo, que es Asiyah, con la última parte del alma, que es Nefesh, y con el mundo de las acciones. O sea, que con nuestras acciones estamos corrigiendo la letra Hei, con nuestras palabras corregimos la letra Vav, con nuestros pensamientos corregimos la otra Hei, y con la voluntad y la mente corregimos la Yud. Entonces, todo el proceso de lo que somos como ser humano está directamente ligado a corregir el nombre de Dios. Estas correspondencias y otras que veremos a lo largo de este libro no son en absoluto mecánicas. Ellas representan conexiones muy profundas entre nosotros y las dimensiones superiores. Como vimos más arriba, nuestras almas se encuentran enraizadas en lo trascendente. Como resultado, cuando tenemos pensamientos, por ejemplo, cuando contemplamos alguna verdad, o simplemente apreciamos el hecho de que estamos vivos, o nos damos cuenta en un instante de que Dios está realmente aquí con nosotros, pese a toda indicación de lo contrario, estos ya no son solo pensamientos que vienen y van, y que nunca volverán a ser pensados. No. Esos pensamientos profundos, los pensamientos ligados a Dios, a Hashem, son lo que nosotros somos realmente. Y lo que realmente somos es algo eterno. Estos pensamientos son la conexión entre nuestras almas y Dios. Cuando sentimos algo con fuerza, cuando hablamos desde nuestro corazón, cuando actuamos o nos resistimos a la urgencia de una pasión, todas estas son expresiones de nuestras almas mucho más sensibles de lo que nosotros somos conscientes. Entonces, aquí Rabbi Nachman dice literal que un proceso de una persona, de cómo piensa, de cómo siente, de cómo actúa, de cómo ve la vida, tiene mucho que ver su alma. O sea, por ejemplo, si un hombre, vamos a ponerle un ejemplo, si un hombre decide un día irse a tomar y se emborracha y luego va y se acuesta con una mujer que no es su esposa y tiene relaciones, eso lo que está revelando es el nivel del alma de la persona, porque es su alma, su nivel de alma, la que lo está llevando a hacer esas acciones equivocadas claramente. Los antiguos maestros enseñaron que también existen 5 niveles en el mundo material. Se dice que la materia está compuesta por 4 elementos básicos y el llamado quinto elemento, que armoniza y unifica a los demás. Entonces, ¿cuáles son estos 4 elementos? El fuego, el aire, el agua y la tierra. Estos 4 elementos corresponden a los 4 tipos básicos de personas o los 4 rasgos básicos de carácter de cada uno de nosotros. Entonces, aquí es donde Rabbi Nachman, sin querer, habla de lo que es la personalidad a través de la astrología. Porque no es lo mismo una persona que nace bajo un signo de fuego a la que nace bajo el aire, a la que nace bajo el agua o a la que nace bajo el elemento tierra. Las personas que nacen, por ejemplo, bajo el elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, tienden a ser personas muy dominantes, tienden a ser personas que les gusta liderar, que les gusta ser líderes, guiar, que tienen mucha energía interna, pero que tienen mucha energía interna, pero que también son muy temperamentales. Pero gracias a este tipo de personas de fuego es que los proyectos tienen en el mundo un desarrollo. O sea, los grandes iniciadores son de elemento fuego. El elemento aire corresponde al intelecto, al pensamiento, a la creatividad, al mundo de las ideas, al mundo de la comunicación, de la palabra, sea hablada o sea escrita. Entonces las personas que nacen bajo el elemento aire son muy comunicativos, son muy dados a estar todo el tiempo aprendiendo, a estar todo el tiempo llenándose de conocimiento, aunque a veces se llenen tanto de conocimiento que no sepan qué hacer con él o en sí no hagan nada con el conocimiento que tienen. El mundo de la mente, entonces, está ligado al mundo del aire. Las personas son personas que mayormente conectan con el mundo de las emociones, con lo emocional, son sumamente sensibles.
La mayoría de las personas de elemento agua tienen mucha sensibilidad, para bien y para mal, tienen conexión psíquica o tienen más abiertos los canales para la percepción extrasensorial y son los que vienen a traer el equilibrio al elemento aire, por ejemplo. No solamente pensar ni racionalizar, sino también sentir. Y finalmente el elemento tierra. El elemento tierra, las personas que nacen bajo los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. Se me olvidaba. El signo aire, el elemento aire corresponde a los signos Géminis, Libra y Acuario. El elemento agua corresponde a los signos Cáncer, Escorpión y Piscis. Y ahora sí, el elemento tierra, que corresponde a Tauro, Virgo y Cáncer, Escorpión y Piscis. Y ahora sí, el elemento tierra, que corresponde a Tauro, Virgo y Capricornio. Las personas de elemento tierra piensan más en lo concreto, son más de temperamento escéptico, están buscando construir su mundo material. O sea, para el elemento tierra es importante sentar bases, tener estabilidad, tener solidez. No son muy dados a las aventuras, les gusta todo como muy fijo, son signos muy fijos en su comportamiento. Por lo mismo son temperamentales y son tercos, es difícil moverlos de sus puntos de vista, a veces imposible. Entonces, bueno, ya habiendo hecho esta exposición de lo que son los temperamentos básicos a través de los 4 elementos, y que estos 4 elementos corresponden a los 4 tipos básicos de personas, el quinto elemento, según Rabbi Nachman, es el tzadik. Es el individuo que ya ha logrado corregir y que une a los 4 elementos. O sea, que ya no se va solamente por uno. Entonces, en esos términos, ya ha dominado el elemento fuego, ha dominado sus pasiones y su energía vital, ha dominado el aire, su intelecto, su conocimiento, ha dominado el agua, sus emociones e impulsos, y ha dominado la tierra, el control del mundo material. Cuando una persona logra ese control sobre esas 4 emociones o 4 temperamentos, nace el tzadik, porque el tzadik los une a los 4 y forma el quinto. Ahora, siguiente tema, el espacio vacío. El Ari describe en el Etz Haim, que es el árbol de la vida, la manera en que Dios trajo el mundo a la existencia. Entonces aquí nos vamos a meter un poquito con teoría de la realidad desde el punto de vista de la Cábala. Antes de que todas las cosas fueran creadas, la luz suprema o superna era simple. O sea, al decir que antes de que hubiera creación y decir que la luz superna era simple, quiere decir que era completa y perfecta. Estaba llena y llenaba toda la existencia. No había espacios vacíos que pudieran ser caracterizados como espacio, ni como vacío, ni como desocupado. O sea que todo estaba lleno de esa simple luz. Es lo que nosotros llamamos en Kabbalah el Or Ein Sof, o sea, la luz del infinito. No había categoría de comienzo ni de final. El crear mundos y emanar emanaciones, él, o sea, Hashem, retrajo o constriñó su esencia infinita desde el punto central de su luz. Por supuesto que, dado que el infinito no tiene un punto central, esto está dicho solo desde el punto de vista del espacio que está por ser creado. Entonces, en el centro de todo lo existente, de esa luz perfecta, de esa luz donde no había ni vida, ni muerte, ni día, ni noche, ni bien, ni mal, donde solo estaba esa luz quieta, completa y perfecta, surgió un punto central. Ese punto central representa la primer contracción que hizo Hashem para que algo más pudiera existir aparte de él. Y es lo que en Kabbalah llamamos el primer Tzimtzum. El primer acto de la creación fue ese. No fue crear ni el cielo, ni la tierra,
ni las constelaciones, nada de eso. La primer creación fue crear el espacio vacío, en el cual Dios, como si se hubiera retraído a sí mismo, deja lugar a la creación. O sea, antes de poder crear algo, hay que hacer un lugar para que ese algo llegue. Cuando una persona, por ejemplo, quiere recibir un invitado en su casa, necesita crear un espacio donde recibir ese invitado. Necesita darle una habitación, necesita permitirle que habite esa habitación, que la ocupe, porque si no, no hay donde recibir invitado. Asimismo, nosotros somos los invitados del Creador, y Él nos hizo un campo, un espacio, como nosotros somos los invitados del Creador, y Él nos hizo un campo, un espacio en su creación. Entonces, Él retrajo entonces esa luz más aún, distanciándola hacia las extremidades alrededor del punto central. O sea, que creó un vacío, y ese vacío se fue extendiendo de adentro hacia afuera, dejando un espacio que se llama Halal Hapanui, espacio vacío. Luego de esta retracción, que dio como resultado la creación de un espacio vacío, en el mismo centro de la luz infinita de la Ein Sof, hubo entonces un lugar para todo lo que iba a ser emanado. Atzilut, creado. Bria, formado. Yetzirah, emanado Atzilut, creado Bria, formado y completado Asiyah. Entonces dice aquí que él trazó una línea simple y recta, una kaf, desde su luz infinita, circundante hacia adentro del espacio vacío. Esta kaf descendió en etapas dentro del espacio vacío. La extremidad superior de esta kaf tocaba la luz infinita del Ein Sof, o sea, la que rodeaba el espacio, y se extendía hacia abajo, dentro del espacio vacío hacia su centro, pero no totalmente hacia el otro extremo, para que el espacio vacío tampoco colapsara y volviera entonces a unirse en la luz infinita de Dios. Fue a través de esta kaf, de este conducto, el vacío creó ese conducto, y a través de ese conducto fue que la luz de la Ein Sof fue hecha descender y expandirse debajo. Mediante esta kaf, la luz superna de la Ein Sof se expandió y extendió, fluyendo hacia abajo, hacia los universos que se encuentran dentro de ese espacio y ese vacío. Entonces aquí nos va a hablar Rabbi Nachman de 5 Olamot o 5 universos y 10 Sefirot. No solamente el Ein Sof, sino también la Or Ein Sof, o sea, la luz del infinito, es tan tremenda que nada es capaz de soportarla de manera directa. De modo que Dios constriñó también su luz. No solamente creó espacio, sino constriñó su luz para crear un espacio vacío donde introducir cantidades controladas de esa luz a través de un conducto que el Ari denomina Kaf. También esto se produjo en etapas para evitar que el espacio vacío se desintegrase y volviera a unificarse con la luz infinita de Dios. Estas etapas son los diferentes universos que el Ari menciona y que en hebreo se le denominan Olamot. O sea, que la palabra Olamot es el plural de la palabra Olam, en singular es Olam y en plural es Olamot. Lo mismo, Sefirot es plural y Sefirá es singular. Como hemos visto, el término Olam proviene de la raíz Elem, y la palabra Elem significa ocultamiento. O sea, que los universos sirven para ocultar Elem, la luz de Dios. Continúa el Ari explicando el lugar de la Sefirot dentro de los Olamot. Entonces dice aquí, según la cita del Ari, la Kaf que se extiende en una línea recta desde arriba hacia abajo está constituida por 10 Sefirot, en la forma de un hombre que se encuentra de pie, con 248 miembros distribuidos en 3 líneas o columnas, derecha, izquierda y centro. Cada una de estas 10 Sefirot está compuesta por otras 10. Estas 10 por otras 10
así hasta el infinito. Esto es lo que el Zohar llama el Selem Elohim, la imagen divina. Como dice en Bereshit 1:27, Elohim creó al hombre en su imagen. En la imagen de Elohim él lo creó. Masculino y femenino él los creó. Entonces, eso por ese lado. El término Sefirá está relacionado con la palabra saper, que significa expresar o comunicar. También está relacionado con la palabra sapir, que significa brillo o luminarias, y también con la palabra sefar, que significa límites. En esencia, primero, las sefirot son luces o luminarias que sirven para revelar y expresar la grandeza de Dios. Segundo, también sirven como recipientes que limitan y delinean la luz infinita de Dios, llevándola hacia el ámbito finito de los límites. Entonces, las sefirot son como estaciones de energía donde la luz infinita va pasando de manera controlada. De la misma manera que la luz eléctrica tiene que venir de la central eléctrica, pasar por los postes y llegar a nuestros hogares. Entonces, las sefirot vienen a ser los postes de la luz, básicamente. 5 parsufim y 10 sefirot. Enseña Larí que las 10 sefirot se dividen en 5 unidades principales conocidas como parsufim, que la palabra parsufim viene es el plural del singular parsuf. La palabra parsuf significa persona. Entonces, las 10 sefirot se dividen en 5 unidades principales y cada unidad se le conoce como un parsuf. La diferencia entre ambos es que, mientras que la sefirá representa un atributo divino único o determinada iluminación espiritual de la luz de Dios, un parsuf es una persona completa o configuración de la sefirot. Cada parsuf corresponde a una particular sefirá o grupo de sefirot. Entonces vamos a estudiar cómo funciona esto. Primero está Arihampin, que Arihampin es el parsuf para la sefirá de Keter. Ava es el parsuf para Jochma. Ima es el parsuf para Binampin, que es paralelo a las 6 sefirot. Gesed, Geburah, Tiferet, Nesat, Hod y Yesod. Entonces, esas sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod y Yesod, esas se le conocen como un parsuf. ¿Cómo se llama ese parsuf? Zeirampin. Y luego viene el último, Nukba de Zeirampin, que es la contraparte femenina de Zeirampin, que es Malhut, este mundo. O sea, nuestro mundo, nuestra realidad física es femenina. Los mundos superiores, empezando por Zeirampin, es masculino. Así funciona. Por eso nosotros somos los que pedimos y del mundo superior recibimos. El mundo superior funciona como un masculino y nosotros como un femenino. Existe una correspondencia directa entre cada sefirá y el parsuf paralelo. Percibimos. El mundo superior funciona como un masculino y nosotros como un femenino. Existe una correspondencia directa entre cada sefirá y el parsuf paralelo. Pero hay 10 sefirot y solo 5 parsufim. El lector atento ya habrá notado que cada parsuf es paralelo a una sefirá, excepto Zeirampin. O sea, Keter es un parsuf 1, Jochma es un parsuf 2, Bina es un parsuf 3 y Malhut es un parsuf 4. Ahí hay 4. Y cada sefirá de estas es un parsuf. En cambio, Zeirampin, que son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod y Yesod, 6 sefirot, con esas 6 forman uno solo. Más aún, no puede decirse que el parsuf de Nukba de Zeirampin sea tan completo como los 3 parsufim superiores. ¿Cómo parsufim superiores? ¿Cómo se llaman los 3 parsufim superiores? No se llaman Keter, Jochma y Binah, se llaman Arihampin, Ava e Ima. La razón es que mientras que Arihampin, Ava e Ima
comienzan siendo una configuración completa de 10 sefirot, Zeir Anpin comienza siendo una configuración de 6 y Nukba comienza siendo una sola sefira. El Ari lo explica en gran detalle y agrega que la creación incompleta de estos dos últimos Parsufim fue intencional, porque ellos completan la estructura final de 10 sefirot a través de las buenas acciones del hombre. Las principales ideas que desarrollaremos en este libro muestran cómo las acciones del hombre son paralelas de las 10 sefirot y cómo sus actos, buenos o no, producen un impacto sobre los mundos superiores con sus Parsufim y sefirot. Escribe el Ari que Zeir Anpin y Malhut, correspondiendo respectivamente a la Vav y la Hei, las dos letras finales del tetragramatón, son la principal interfaz entre Dios y el hombre. O sea, toda interacción entre Dios y el hombre que nosotros podamos experimentar está entre Malhut y Zeir Anpin. Como tal, la mayoría de las acciones del hombre se relacionan con estos dos Parsufim y con sus correspondientes sefirot, tal como se explicará a lo largo del libro y en especial en las partes 8 y 9, dice aquí. Sin embargo, muchas acciones producen también un efecto sobre los Parsufim y las sefirot superiores. Las implicaciones de estos Parsufim y su interacción con la humanidad están tratadas más adelante, desde la parte 4 a la parte 7 y en el capítulo 35. Es muy importante recordar que las enseñanzas cabalistas sobre los Parsufim y las sefirot, la tradición cabalista es muy firme con respecto al hecho de que la terminología utilizada debe ser estrictamente para nuestro beneficio, para que seamos capaces de tratar con ideas elevadas y podamos comprenderlas. Esto último, ¿qué significa? Que entre más una persona pueda acumular niveles de alma dentro de su cuerpo, eso se traduce en que puede captar ideas más elevadas y más profundas y puede comprender más la realidad. O sea que el problema espiritual del ser humano básicamente es un problema de percepción de la realidad. No es más y no es menos. No es que hayan personas de buena suerte ni de mala suerte ni destinadas al sufrimiento. Hay personas que tienen más capacidad de recibir alma, personas que tienen menos y personas que están en el proceso de recibir más niveles de alma. Título: las tres columnas. Título: las tres columnas. Las sefirot están ordenadas en tres columnas y se dice que se asemejan a un hombre erguido. O sea, cuando un hombre está de pie, ahí están las tres columnas del árbol de la vida. En hebreo, la palabra erguido es yashar, que se refiere a la tarea del hombre para ser una persona moralmente recta a fin de asemejarse a Dios. Entonces aquí va a haber una cita del Tikkunei Zohar que explica el concepto de las tres columnas. Dice en su segunda introducción, el Tikkunei Zohar, las 10 sefirot se ubican en un orden especial a lo largo de tres columnas. La columna de la derecha se dice que es larga porque representa el amor y la bondad de Dios. La columna de la izquierda se dice que es corta porque representa el juicio y el poder de restricción. La columna del medio o el tronco se dice que es la intermedia. Porque representa la misericordia, o más bien que la misericordia significa que es la armonía perfecta entre el amor y la restricción. Las sefirot son los modos básicos del poder creativo y de la providencia divina, con las cuales Él guía a la creación hacia su perfección definitiva. Como veremos, en términos cabalistas, Dios es el alma del cuerpo cósmico, de los universos, de los olamot, y sus sefirot son sus órganos o son sus miembros. Entonces, Keter es la más elevada de las 10 sefirot. Corresponde a la puntica de la letra Yud y es la corona de la cabeza del cuerpo cósmico. La siguiente sefirá, Jochma, es paralela al cuerpo de la Yud y corresponde al lado derecho del cerebro. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod y Yesod son paralelas de la letra Vav y corresponden al torso, a los genitales y a las piernas. Finalmente, Malhut, la última sefira, es paralela a la G final y corresponde tanto a los pies
como al órgano femenino. De modo que cuando la Torá habla de Dios creando al hombre con una imagen divina, de hecho está refiriéndose a la imagen espiritual del hombre, o sea, a los poderes de la Sefirot. El Tikkun Zohar continúa describiendo las 10 Sefirot como un sistema unificado que Dios permea y dirige tal como el alma permea y dirige al cuerpo. Los miembros del cuerpo cósmico están ordenados de la siguiente manera. Entonces aquí nos va a decir Rabbi Nachman a través de la cita del Tikkun Zohar, ¿qué sefirá corresponde a qué parte del cuerpo? Empecemos por Gesed. Gesed, que es la bondad y el amor, es el brazo derecho. Geburá, que es la restricción, es el brazo izquierdo. Tiferet, que es la armonía entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, es el pecho, el torso. Netzach, que es el dominio, y Hod, que es la empatía, son las dos piernas. Yesod es el órgano masculino, el órgano reproductor masculino, y el signo del pacto sagrado. Y Malhut, que es el reinado, es la boca del pacto santo. Es por lo tanto que se le llama a la Torá, uno de los nombres que tiene es la Torá Shebeal Pe, la Torá de la boca o el Pe, la Torá de la boca o la Torá oral. O sea, la Kabbalah nos está mostrando cuán importante es aprender Torá oral, o sea, Talmud, o sea, Gemara. En contraparte con algunas personas que generalmente vienen de otras religiones a desvirtuar la Torá oral. La Torá oral, que es la Torá Shebeal Pe, está directamente relacionada con el cuerpo y principalmente con la boca, porque es Malhut. Por sobre estos miembros está la cabeza, en la cual Jochma es la sabiduría, Jochma es el cerebro derecho, el hemisferio derecho, y Binah es la comprensión, o sea, es el cerebro izquierdo. Y el corazón mediante el cual el corazón comprende. O sea que nos está dando a entender el Tikkun Zohar que el cerebro tiene un corazón. El cerebro también siente, no solamente siente el corazón. Está dando a entender el Tikkun Zohar que el cerebro tiene un corazón. El cerebro también siente, no solamente siente el corazón. Lo que pasa es que el corazón del cerebro es el que comprende más que el que siente. Respecto a esto está escrito en Deuteronomio 29-28. Dice, los secretos pertenecen a Dios. Esta frase corresponde a Jochma. Nuestro Señor, esta frase corresponde a Binah. Keter Elión. La palabra Keter Elión obviamente es Keter, pero Keter y Malhut es el reinado. Con respecto a lo cual se ha dicho también en Isaías 46:10, yo, o sea Dios, declaro el final desde el principio. O sea que Isaías 46:10 dice que Dios decreta Malhut desde Keter. Cuando dice esta frase, todo el sistema de Olamot y Sefirot fue creado como un filtro de la luz de Dios para permitir que el hombre pueda interactuar con Dios de manera segura, sin ser abrumado. Tal como el cuerpo humano enmascara la intensidad del alma, también las Sefirot enmascaran y ocultan la luz de Dios. Entonces, volvamos a hacer una recopilación. Las 10 Sefirot son Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Keter es el cráneo, Jochma, cerebro derecho, Binah, cerebro izquierdo y corazón, Gesed, brazo derecho y mano derecha, Geburah, brazo izquierdo y mano izquierda, Tiferet es el torso, Netzach es la pierna derecha, el riñón y un testículo, en el caso del hombre. Hod es la pierna izquierda, el riñón y otro riñón y el otro testículo. Yesod, riñón y el otro testículo. Yesod es el órgano sexual y Malhut son los pies. Y en el caso de la mujer, Malhut también es su órgano sexual. Entonces, a lo largo de este libro, trataremos y clarificaremos el orden antropomórfico de la Sefirot en términos de sus paralelos con el cuerpo humano.
tal cual se refleja en todo el espectro de los poderes espirituales contenidos dentro del hombre. Vuelve a hablar Rabbi Nachman de los 5 niveles del alma. Dice el Zohar con respecto al versículo de Génesis 2.7 que dice: y Dios insufló en su nariz un aliento de vida. Aquel que exhala, exhala desde su ser más profundo. Una vez que Dios insufla su aliento dentro del hombre, este aliento no puede ser separado de él. El alma del hombre es una extensión del aliento de Dios y está directamente conectada a él. Esta conexión interna puede observarse de la etimología de los 5 términos que definen los niveles del alma del hombre. Entonces, volviendo al nivel de alma yehidá, la palabra yehidá proviene del término ejat y del término ihud. Las palabras ejat e ihud significan uno y unidad. O sea, que la persona en el estado de conciencia de yehidá, el alma aún es una con Dios, con la fuente. Es un estado de conciencia donde la persona ya está fundida con la mente divina, con la idea de Dios. Es como cuando una gota entra al océano y ya no es gota, ya se convierte en el océano mismo. La palabra hayá deriva de las palabras hay, que significa vida, y hayut, que significa... O sea, ya pasamos de el alma fundida dentro de Dios a el alma unida con todas las otras almas. La unión universal, podría decirse. En la Torá, la conexión con este nivel es llamada unión con el haz de vida, y esto lo explica muy bien el primer libro de Samuel, capítulo 25, pasuk 29. Sigamos. La palabra neshama es como la palabra neshima, que significa aliento o respiración. La razón es que Dios nos insufló el alma divina tal como lo hizo con Adán. Además, el intelecto de la persona se refleja en la manera como respira, esto es, la manera como vive su vida. O sea que mucho de lo que una persona hace en su vida dice cómo están sus intelectos. Ruach se traduce comúnmente como espíritu, pero la palabra tiene también connotaciones de viento, aire o dirección. Representa el carácter de la persona, su capacidad para elegir una dirección, de hacer decisiones conscientes y de ser responsable de estas decisiones. Ahora, la palabra nefesh proviene de la raíz nafash, que significa descansar. Nefesh es la extremidad más baja del alma, identificada casi totalmente con el cuerpo, en especial con el torrente sanguíneo. Entonces el nefesh está en la sangre. La Torá en Deuteronomio 12:23 dice lo siguiente: la sangre es el nefesh. La palabra hebrea nefesh es similar también a la palabra aramea nafish. Nafish significa crecer o expandirse. Así, nefesh corresponde al torrente sanguíneo en la medida en que se expande por todo el cuerpo, llevando vida. Los 5 niveles del alma forman así una cadena que une al hombre con los universos superiores y finalmente con Dios. Título: la analogía del soplador de botellas. Los antiguos cabalistas asemejaban esta relación a un soplador de botellas que desea hacer un hermoso recipiente. Entonces, en uno de los libros del Rabbi Ari Kaplan, Inner Space, páginas 17 al 20, dice lo siguiente: la decisión de hacer la botella emana de la voluntad más interna y corresponde al nivel de yehidá, al nivel de unidad. Ojo, estoy diciendo, la decisión de hacer la botella viene del nivel de yehidá. Corresponde al universo de Adad Kadmon y al ápice de la Yud. Luego vemos al mismo soplador de botellas antes de comenzar a soplar. Este es el nivel de Hayá, correspondiente al universo de Atzilut, donde la fuerza de vida se encuentra dentro del ámbito de lo divino. Y este nivel es paralelo a la Yud del tetragramatón. Luego viene el aliento, el soplo, Neshima, que emana de la boca del soplador y fluye como un viento a presión. Y este viento a presión dentro de la botella sería el Ruach, a través del tubo de soplado, expandiéndose
el vidrio fundido en todas direcciones y formando un recipiente en bruto. Ahora, el viento termina por asentarse, nefesh, en el recipiente terminado. ¿Qué significa esto? Vamos a colocar, esto a veces suena muy elevado, pero lo podemos aterrizar un poquito, si me permiten. ¿Cómo sabe uno el estado espiritual de una persona? Sencillo como observemos cómo hace su trabajo. Algo tan sencillo como el trabajo, la calidad de su trabajo, la calidad de lo que hace, la calidad de sus obras, de sus actos, es cómo está su nivel de alma. A muchas personas, muchas veces lo digo cuando tengo que hablar con personas en sus asesorías de temas financieros, porque a mucha gente no le fluye la economía lo suficiente porque tienen problemas, dificultades para vender o crean un producto y no se vende. Porque el producto no tiene la suficiente alma y porque el producto es un testigo de cómo la persona está internamente. O sea, una persona que internamente no está bien, es difícil que exprese, por ejemplo, prosperidad financiera. La prosperidad financiera es un estado. O sea, una persona que internamente no está bien, es difícil que exprese, por ejemplo, prosperidad financiera. La prosperidad financiera es un estado directo del alma. Y este ejemplo lo revela. Porque, por ejemplo, a veces una persona va por un centro comercial y no estamos hablando de si tiene o no tiene el dinero, digamos que lo tenga. Pero hay gente que pasa por determinadas tiendas y ve los productos y dice, ay, sí, tan bonito. Pero no lo compran. O sea, lo ven, les parece bonito, pero siguen de largo. Ese es el mayor dilema de todos los vendedores. Y es por esto que estoy explicando. Porque ese producto, aunque externamente sea muy bonito, internamente no tiene alma. Y al no tener alma, se complica todo. No tiene, la persona que lo ve, no ve que a través de ese producto puede enriquecer su vida, pueda obtener valor agregado. Es más, hay personas que cuando ven cierto producto, sienten que les están quitando su dinero o que el que lo hizo les quiere quitar el dinero y no ayudar o no prestar un buen servicio o que el producto no va a dar el servicio que se necesita. Y todo esto está directamente ligado a Nefesh, Ruach, Neshama. Y la voluntad de aquel que trabajó en ese producto viene de Haya y Ejida. El Rabbi Kaplan, para continuar, utiliza entonces esta analogía como una meditación para elevarse hacia una percepción cada vez mayor de lo divino a través de los 5 estados de conciencia. La parte más baja del alma hace interfase con el cuerpo físico. Es en el nivel de Nefesh que la persona obtiene conciencia del cuerpo, como receptáculos externos que ocupan el pensamiento. De modo que la conciencia de lo espiritual comienza necesariamente con el aquietamiento de la percepción de lo físico. Si una persona necesita empezar a tener conciencia espiritual, tiene que aquietar su mundo físico, su deseo de recibir en el mundo físico, sus pasiones del mundo físico. Es por esta razón que esta parte del alma es esencialmente pasiva y no activa. Antes de poder experimentar la poderosa influencia del Ruach, se deberá eliminar toda la estática. Esto lo sugiere el término Nefesh. La palabra Nefesh literalmente significa alma en reposo. El segundo nivel del alma es Ruach, el viento que sopla hacia nosotros proveniente del aliento de Dios. En este nivel, la persona avanza más allá de la quieta espiritualidad del Nefesh y siente una clase de movimiento completamente diferente. En este estado de conciencia puede producirse un pasaje de información. Es posible tener visiones, escuchar sonidos y ser consciente de niveles de espiritualidad aún mayores. Al alcanzar el nivel de Ruach, uno siente el espíritu como algo fluido y no estático. En su nivel más elevado, esta es la experiencia de lo que se llama
inspiración divina o Ruach HaKodesh. Este es el estado profético en el cual la persona se siente completamente elevada y transformada por el Espíritu Divino. En el nivel de Neshama, uno ya experimenta el aliento divino. En este nivel, no solo se es consciente de la espiritualidad, sino también de su fuente. O sea, ya está la persona a nivel de su conciencia buscando la unidad con Dios. Esta es exactamente el gozo de verano, es agradable, pero es muy diferente a tener a alguien cercano que sopla en nuestro cuello. Esto denota una cierta intimidad. El nivel de Neshama es, por lo tanto, aquel que la persona alcanza en un estado de intimidad muy cercana con Dios. Y si uno quiere ir más allá de Neshama, ¿cuál sería el nivel más allá del aliento? Volviendo a la analogía del soplar de botellas, tenemos el aliento, el viento y finalmente el aire que se aquieta y forma el recipiente. ¿Qué habría antes del aliento? El aire que se encuentra en los pulmones del soplador. La fuerza de vida misma del soplador. Y esto es lo que se llama Hayá, esencia viva. Este es el cuarto nivel que aún no se ha separado del soplador. Esta es la experiencia de encontrarse dentro del ámbito de lo divino. Finalmente, ¿cuál sería el nivel más allá de este? Es posible pensarlo como la decisión de soplar, entrando así a la misma psique del soplador. En el más elevado de los 5 niveles, el nivel de Yehidá, o esencia única, estaría la idea única de crear. Más allá, uno se encuentra en el ámbito de lo inimaginable. Con esto cerramos este capítulo 3 de Anatomía del Alma. Nos prepararemos para la próxima clase, empezar con el capítulo 4 y empezar a analizar el cuerpo como una vestimenta de doble propósito. Aquí hemos hablado mucho de Olamot, de Sefirot, y es pertinente, si me lo permiten y tienen un poquito más de paciencia, con unas palabras finales de su servidor. Digamos que la realidad, el mundo físico en el cual vivimos, se podría asemejar a un juego muy popular. Es un juego de mesa y es un juego que prácticamente es conocido universalmente. Es el juego del ajedrez. La realidad física, nuestro mundo, se podría comparar al ajedrez porque es un tablero en el cual todas las fichas, toda la humanidad interactúa. Es un tablero que tiene fichas, espacios blancos y espacios negros. O sea que la vida, si la comparáramos con un tablero de ajedrez, la vida tiene momentos blancos y momentos oscuros, momentos buenos, momentos malos. Y a veces le toca a una ficha del ajedrez pararse en el lugar blanco, a veces pararse en el lugar negro. A veces la persona puede pararse en el lugar negro de la vida y salvarse de que la maten en el juego. Y a veces una persona se para en el lado blanco del ajedrez y la matan. O sea, a veces nos pasan cosas malas que parecen buenas, a veces nos pasan cosas buenas que parecen malas. Luego están las fichas del ajedrez. Entonces tenemos primeramente a los peones. Los peones son la mayoría del juego, o sea, son la gran masa del ajedrez. Son los que menos movimientos tienen en el juego, se mueven únicamente de a una casillita y son los primeros que mueren. Entonces, en esta analogía, la gran masa humana, la gran mayoría de seres humanos son como los peones del ajedrez. Solamente pagan impuestos, les toca a veces estar en las buenas, a veces estar en las malas, y son los primeros sacrificados del juego. Viven la vida como les tocó, no tienen los primeros sacrificados del juego. Viven la vida como les tocó, no tienen elección. Luego están otro tipo de piezas muy interesantes que son la torre, el alfil y el caballo. La torre, el alfil y el caballo simbolizan a aquellas almas que ya están despertando dentro del juego y conocen un poco más de la realidad, aunque sus movimientos todavía son limitados.
el caballo solo se mueve en L, la torre solo se mueve en línea recta y el alfil solamente en diagonales. Entonces siguen teniendo limitaciones. ¿Está bien? Pero son iniciados, son aspirantes a Sadikim, son personas que están buscando la iluminación. Luego viene otra ficha más interesante dentro del juego. Esta ficha es la reina del ajedrez. La reina representa a la persona que ha superado los 4 elementos que ya vimos, el aire, el agua, la tierra y el fuego. Ha logrado un estado llamado despertar de la conciencia. Este estado, no lo voy a explicar en este momento, pero puedo decir que es cuando la conciencia se posiciona en Tiferet, y en Tiferet el ser humano obtiene claridad de todo. Sabe para qué vino al mundo, sabe exactamente lo que tiene que hacer, sabe exactamente cómo lo tiene que hacer, y simplemente es voluntad en movimiento. Conoce su propósito de vida y conoce el juego. O sea, la reina del ajedrez, al igual que el Sadik, que tiene su conciencia en Tiferet y ha despertado conciencia, la reina se puede mover como quiera dentro del juego, para cualquier lado, hacer lo que quiera dentro del juego. Sin embargo, aún queda una pieza dentro del juego. Es la pieza más importante. Por esta pieza todo el resto de fichas mueren dentro del juego, mueren protegiendo a esta ficha. Y es la ficha que menos se mueve y controla todo el juego, y es el rey. El rey representa ese gran arquetipo que muchas veces se le llama el Satán, el gran oponente. Muchas veces, aunque controlemos el juego, estamos dentro del juego igual, y hay una ficha más grande que nosotros. El alma que quiera llegar a la conciencia, y esto es la liberación de la conciencia. Entonces hay dos procesos de conciencia muy bien específicos: el despertar de la conciencia y la liberación de la conciencia. ¿Cuál es el principal obstáculo para llegar a estos dos propósitos? El ego. El ego es el principal oponente del ser humano. Es el que lo pone, lo ata a esta fuerza de gravedad llamada realidad y no le permite llegar a estas alturas de conciencia. Ya ni siquiera estamos hablando de conocimiento, es de conciencia. Es un nivel que es perfectamente alcanzable y que la idea es, con estos audios, ir dando pistas de cómo hacer para llegar ahí. Les agradezco a todos los que llegaron a este punto de escuchar este audio, por el apoyo, por estar presentes, a la distancia pero presentes. Que Hashem les dé bendición de los mundos superiores y bendición de este mundo también. En Refuah Shelema, Parnasá, Atzlajá, Briyut, Shalom Bait, excelentes noticias, y que les permita ir poco a poco corrigiendo los dos hemisferios de su cerebro y corrigiendo al ego para que se puedan dar luces